Hola a todos, soy Ramiro Núñez, trabajo en el Hospital Virgen del Rocío y en los próximos minutos intentaré resumir uno de los simposios del Congreso Internacional de Trombosis Hemostasia recientemente celebrado. Versa sobre diversos aspectos de la hemofilia. La doctora Scuriola fue una de las moderadoras y contó con varios ponentes, el primero de ellos el doctor Macris, que hizo un repaso sobre las opciones de tratamiento tanto actuales como futuras. Presentó de manera muy sucinta tanto como digo los tratamientos actualmente disponibles y las opciones de futuro. Y bueno, pues respecto a los tratamientos con factores 8 y 9, presentó estos datos interesantes sobre la tendencia de consumo en el Reino Unido. Destacó el uso cada vez más reducido de los factores plasmáticos, representados en las barras anaranjadas, y la implantación en los últimos 4 años fundamentalmente de los factores de vida media extendida, con una mayor penetración en la hemofilia B, como se puede observar en las barras de tono verdoso. Con esta ilustrativa diapositiva, el doctor Márquez quería representar las similitudes en cuanto a eficacia y seguridad de los factores de vida estándar y extendida e incluyó también el precio, que puede ser muy parecido, incluso más barato en algunos entornos como el del Reino Unido. También comentó que no existen grandes diferencias tampoco en cuanto al desarrollo de inhibidores entre los productos de vida media estándar y los productos de vida media extendida. Respecto a las terapias no sustitutivas, el doctor Macris mencionó de manera también muy resumida cada una de ellas, destacando la posibilidad de su empleo tanto en hemofilia A como en hemofilia B, excepto, como ya he sabido, en el caso de emicizumab. Respecto a emicizumab, concretamente, mostró los datos ya conocidos sobre la tasa anualizada de sangrados de los ensayos Haven del desarrollo clínico de emicizumab, destacando su impacto mantenido después de las primeras semanas sobre esta tasa anualizada de sangrado, que son reproducibles en las distintas cohortes y como se aprecia también un ligero aumento en Haven 4, destacó que se aprecia un ligero aumento de esta tasa anualizada de sangrado en Haven 4, que como saben, ahí en este ensayo clínico de emicizumab se administraba cada 4 semanas. Dejó abiertas una serie de incertidumbres, como son pues, la utilización en pacientes no tratados previamente, el momento de inicio de emicizumab, que puede crear cierta también incertidumbre, la posibilidad de desarrollo de anticuerpos neutralizantes, cómo abordar la cirugía en pacientes con inhibidor, el potencial riesgo trombótico y la posibilidad de una mayor eficacia de otros anticuerpos biespecíficos que dejó entre interrogantes. Respecto a otra de las dianas para balancear la hemostasia, presentó esta diapositiva sobre la serpina PC, cuya estrategia consiste pues, en sabemos que la proteína C activada es un poderoso anticoagulante que limita la producción de trombina mediante la degradación protolítica de los factores 5 activado y 8 activado. Tiene una vida media de 100 horas aproximadamente en humanos y ya se ha mostrado segura y eficaz en animales y ahora están iniciándose los primeros ensayos en humanos. Se trataría de inhibir la serpina PC, inhibe esta proteína C activada. Respecto a la inquietud por el riesgo trombótico, respecto a estas estrategias de rebalanceo de la hemostasia, presentó los eventos trombóticos descritos hasta ahora, 5 para fitusiran y, bueno, en el caso de los anti-TFPI, saben, hay varios en desarrollo, 3 episodios de trombosis, 3 episodios en el caso del fármaco de Bayer, el ensayo ya se ha cerrado, 5 en el caso de concizumab, 5 eventos en 3 pacientes y ninguno para el fármaco, el anti-TFPI de Pfizer, aunque bueno, con menos pacientes incluidos en el ensayo que el anterior. Tampoco se han descrito casos de trombosis en el ensayo fase 1 hasta ahora de la serpina PC. Dedicó unos breves minutos a la terapia GENA, destacando bueno, el mantenimiento de la respuesta en el estudio de Biomarin con una tendencia a una ligera caída de los niveles de factor 8 con el paso de los meses y respecto a la hemofilia B pues mostró y resaltó la variabilidad en la respuesta individual con valores de factor 9, eso sí, más estables y mantenidos en el tiempo. También dejó constancia de las cuestiones por resolver sobre la elegibilidad de pacientes, control de la transaminitis,
variabilidad de la respuesta y durabilidad, seguridad a largo plazo y del coste que queda por dilucidar. Por último, presentó información sobre esta estrategia interesante, consistente en introducir material biológico incorporado en una cápsula de alginato, que es un polisacárido aniónico, recubierto a su vez de un biomaterial que va a proteger de una respuesta inmune y de la fibrosis pericapsular que se puede desencadenar. Esta aproximación puede tener un amplio espectro de aplicaciones, incluye pues aquellas patologías que requieran una liberación localizada de drogas, pero también aquellas deficiencias de proteína en las que interese, bueno, pues que se produzca esta proteína o se introduzca esta proteína halogénica en el organismo, como puede ser el Parkinson, la hemofilia, por supuesto, o las enfermedades de depósito lisosomal. Esta esfera final de 1,5 milímetros se introduce por laparoscopia, en este caso, bueno, pues el trabajo que presentó el doctor Macris, estas microesferas se introducen por laparoscopia en la bursa omental, en este caso de monos, y a partir de ahí se produce la liberación prolongada del material biológico o de la introducido en esas microesferas. En la segunda ponencia del simposio, la doctora Ocelo se centró en el impacto de las nuevas terapias en el mundo. Y bueno, presentó algunos datos muy interesantes, como este que ven en la diapositiva, en el que el 82%, se puede constatar como el 82% del factor 8 es consumido por un 29% de la población mundial localizada en América y en Europa. Y por contrapartida, solo el 7,2% del factor 8 se consume en un 60% de la población en países menos desarrollados. Importante en este sentido la aportación de los programas de ayuda humanitaria. Como ejemplo ilustrativo sirva la aportación de compañías como la de Sobi y Sanofi, reflejada en la diapositiva, de más de 358 millones de unidades de factores de vida media extendida, de las que bueno, pues se han beneficiado algo más de 17.000 pacientes hemofílicos en los últimos años, y que ha permitido que casi 2.000 pacientes accedan a una profilaxis ortodoxa en el año 2020. También es importante la aportación en este sentido pues, de Roche, que también bueno, pues, ha posibilitado que más de 600 pacientes de 46 países en vías de desarrollo, podríamos decir, reciban profilaxis con emicizumab. El mensaje final de la doctora Ocelo fue muy explícito y fue bueno, la necesidad de disponer de tratamiento para todos. Y aquí también incluyó la terapia génica entre las opciones a considerar, puesto que puede ser una estrategia interesante en aquellos países con recursos limitados. Finalmente, la ponencia del doctor Tudeham trató sobre qué hemos aprendido sobre terapia génica desde el primer ensayo clínico exitoso en el año 2010, en estos 11 años. Desde estas primeras comunicaciones del año 2006, sobre todo 2010, bueno, presento estos datos iniciales. Algunos de los avances conseguidos se han basado en un intento de optimización de la expresión del factor. Sin duda, la incorporación de variantes del factor 9 con una ganancia de función que supone un incremento de la actividad entre 5 y 8 veces ha sido uno de los hitos más reseñables en el ámbito de la terapia génica en hemofilia B. La consecución de niveles de factor mantenido durante inicialmente al menos un año y su traducción y su repercusión en una drástica reducción de sangrados y del consumo de factor, como se puede ver en los ensayos que se muestran en la diapositiva, el de Spark y de Unicure, han sido también logros destacados en esta carrera de la terapia génica. El diseño de cápsides con un tropismo por el hígado y sobre todo con una alta eficiencia en la traducción de hepatocitos fue otro de los eventos destacados por el doctor Tudeham en su charla. También la terapia génica en hemofilia A se ha visto impulsada gracias al desarrollo de constructos que se han beneficiado de minimizar el tamaño de los componentes del vector
y junto con una traducción también eficiente que ha posibilitado el desarrollo de la hemofilia, de la terapia génica en hemofilia A. En el ámbito de los efectos adversos, la transaminitis ha sido y es una de las grandes cuestiones a resolver. Su aparición entre las 6 y 9 semanas se ha relacionado claramente con una caída de la expresión del factor. Sabemos también que el tratamiento con corticoides de forma precoz es efectiva para este control y que además eso hizo hincapié en su administración precozmente para evitar esta caída o esta influencia en la expresión de factor. Señaló también el mecanismo potencial de esta transaminitis es claramente multifactorial, en la que se ven implicados diversos mecanismos, y terminó con esta diapositiva como conclusión, en la que pues vino a decir que la respuesta de la dosis es de momento impredecible y sobre la respuesta inmune pues volvió a insistir en que era multifactorial, que era pues, responsable de pérdida o que podía ser responsable de la pérdida de la expresión del factor y que hay una necesidad de rediseñar los vectores para disminuir las dosis del mismo a utilizar, que redundaría en beneficio de la acción de la terapia génica. Esta era mi última diapositiva. Muchas gracias por su atención.